Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El día de hoy, 20 de junio de 2025, voy a continuar con el tema de mi participación de la semana pasada sobre la guerra en Irán, y la relación que tiene o los vínculos que se pueden encontrar a partir del análisis de algunos factores que intervienen en este conflicto en específico, con la guerra de Ucrania y con otros conflictos que se están dando digamos, como en la zona de Medio Oriente, pero que se extienden hacia el sur oeste, hacia África, por un lado, y por otro lado, bueno, obviamente todo lo que es el Oriente Medio y un poquito más allá, porque estamos viendo que en este conflicto están ya interviniendo pues casi de manera directa varios países de la región y otros más que a continuación señalaré a grandes rasgos. Bueno, primero que nada, recordemos que la actual acción militar de Israel contra Palestina en las dimensiones en las que lo hemos estado viendo, comienza el 7 de octubre de 2023, luego de un ataque de luchadores de Hamas, de la brigada, principalmente de la brigada Al-Qassam, que es la mayor brigada militar de Hamas, aunque no es la única, digamos, organización de la resistencia palestina que opera en la Franja de Gaza. Hay otros grupos un poco menores, que si bien, bueno, tienen, digamos, como el mismo objetivo en cuanto a resistir el genocidio israelí, no dependen directamente del mando político-militar de Hamas. Entonces, bueno, a partir del 7 de octubre, que como hemos podido saber ya de entonces para acá, pues fue una incursión armada de las brigadas de Hamas en contra de Israel, particularmente en el sur de Israel, y de manera muy particular se atacó un centro militar, una base militar israelí situada a un lado de la población que se llama Be'eri. Este ataque resultó muy particular, digo, no solo porque desató, digamos, el bombardeo indiscriminado y lo que hemos estado viendo desde entonces hacia acá en Palestina, sino que revela cómo ha operado Israel y sus aliados a lo largo de pues ya casi 80 años desde la creación del Estado israelí. En mi participación anterior hice algunos señalamientos en torno a cómo fue poblándose de europeos, judíos, principalmente alemanes y polacos, la Palestina, ocupada entonces por Inglaterra, a partir de un acuerdo entre Adolf Eichmann y Theodor Herzl para justamente llevar a poblaciones, a ciudadanos europeos, a judíos a Palestina. A partir de ahí, digamos, comenzó un repoblamiento de Palestina por europeos judíos, y esto fue generando conflictos, digamos, con la población local. Como decía la vez pasada, si bien no fue inicialmente una ocupación militar propiamente como lo fue a partir de la creación del Estado israelí, sino básicamente
por la compra de tierras por un lado y sí, indudablemente también a partir de algunos atentados terroristas en contra de algunas poblaciones que resistían o se negaban a ceder sus tierras. Es decir, los grandes masacres cometidas por las organizaciones terroristas israelíes como Irgun, por ejemplo, y otras más que dieron lugar justamente a la creación no solo del Estado israelí, sino de manera particular de las fuerzas de defensa israelí y del Mossad. El Mossad y las fuerzas de defensa israelí surgen de la confluencia de al menos 3 organizaciones terroristas como Irgun, que no solo llevó a cabo masacres en Palestina desde 1937, cuando menos, en la que ya hay registros específicos de sus ataques a comunidades palestinas, sino incluso a la misma corona inglesa, ¿no? Entonces, esta naturaleza, digamos, guerrerista, y particularmente que sí creo que sin lugar a dudas podemos llamar terrorista del Estado de Israel, ha sido a lo largo de los años la tónica principal en contra de las poblaciones palestinas. Recordamos que simplemente una vez que se crea el Estado israelí en Palestina, a partir no de una resolución de las Naciones Unidas, porque en realidad nunca hubo una resolución de las Naciones Unidas, sino hubo una declaración de un pequeño grupo de políticos exterroristas israelíes, norteamericanos e ingleses sobre todo, franceses también, que elaboraron, digamos, la carta de ruta para la creación del Estado y ante la ONU simplemente se presentó para su aprobación. Es decir, no hubo realmente una discusión en las Naciones Unidas para crear el Estado israelí, cuando la única verdadera resolución de las Naciones Unidas era la creación de 2 estados, ¿no? Una solución que nunca fue en realidad una solución, ¿no? Recordemos que en aquel entonces uno de los países que se negó a reconocer al Estado israelí y esta solución propuesta por Occidente de 2 estados, que finalmente nunca se concluyó, fue justamente Irán. Irán proponía entre las Naciones Unidas que se creara un solo Estado, no religioso, no teocrático, no adscrito a una confesión religiosa, en este caso ni judía, ni islámica, sino un Estado laico que garantizara derechos iguales para toda la población, sean palestinos, islámicos o sean judíos, pues principalmente europeos y algunos pocos, porque en realidad son muy pocos, judíos israelitas realmente, que nacieron y crecieron desde hace muchos años en Israel. Nada más para situar un poco las cosas, aproximadamente el 80% de la población israelí no nació en Israel o sus padres no nacieron en Israel. El resto, digamos, se puede considerar que es población, digamos, originariamente israelita. Dentro de ellos hay algunos que llegaron incluso en los primeros años del siglo XX y a lo largo de las primeras, pues prácticamente de la década de los 30, hasta poco antes de la Guerra Mundial. Y de ahí, digamos, fueron surgiendo estas comunidades israelíes bajo un esquema de población pues que podríamos calificar de criminal, literalmente. El plan de población israelí en Palestina fue diseñado específicamente para romper los vínculos internos de la sociedad palestina, de manera de crear
y eso fue lo que hicieron a lo largo de 80 años, crear islas palestinas rodeadas por comunidades israelíes y por supuesto con el apoyo de las fuerzas de defensa y de otras organizaciones como el Shin Bet, que es pues una organización paramilitar que sirve de apoyo para aquellos trabajos más sucios de las fuerzas de defensa israelí. Esta organización está liderada por uno de los más radicales funcionarios de Israel, que es el ministro de Finanzas, Ben-Gvir, que tiene a su mando prácticamente un ejército particular que lleva a cabo las peores acciones en Palestina y no solo en Palestina, sino también fuera de Palestina, como fue, por ejemplo, el ataque con los de estos pagers en Líbano, los ataques, el asesinato del general iraní el año pasado, que derivó en varios ataques en respuesta de parte de Irán, y así una serie de cosas. Son los responsables, por ejemplo, de retirar los vehículos y los cuerpos de los soldados de las fuerzas de defensa israelí del campo de batalla, si llegan a ser atacados, heridos o muertos en combate. Esta unidad está especializada en el rescate de sus vehículos y sus hombres heridos o muertos en batalla. Entonces, Israel es una sociedad particular, es un estado que no tiene constitución propiamente, no existe una constitución israelí. Digamos, su estructura política es bastante sui generis, ¿no? Netanyahu lleva ya muchos años siendo primer ministro, a pesar de que estrictamente no ha ganado las elecciones. Finalmente obtiene una cantidad de votos y se hacen alianzas partidistas, porque además hay muchos partidos políticos en Israel, a pesar de ser un país tan pequeño. Y a partir de estas alianzas políticas es mediante las cuales ha podido seguir gobernando durante tantos años, ¿no? Y por supuesto, esta permanencia en el gobierno pues, le ha permitido afianzar su poder personal, pero pues, digamos, finalmente es el poder de todo un grupo político con vínculos muy poderosos en el sistema financiero internacional y por supuesto con el apoyo irrestricto de, sobre todo, principalmente de Inglaterra y de los Estados Unidos. En este contexto y bajo esta figura, digamos, del Estado israelí, es que cuando en octubre de 2023 se da el ataque de Hamas, pues resulta que las fuerzas de defensa y la inteligencia del Mossad israelí conocía perfectamente los planes de ataque de manera muy precisa gracias a la inteligencia egipcia. Sabemos, ¿no?, que el presidente egipcio, Sisi, pues es un títere de los Estados Unidos, ¿no? Es el segundo país del mundo que más recursos recibe del gobierno norteamericano después de Israel. Y por supuesto toda su política está supeditada a las necesidades de Israel. Y basta señalar un ejemplo sencillo. Egipto se ha negado a permitir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera en la ciudad de Rafah. Le negó la entrada, detuvo, golpeó y torturó a varios de los integrantes de la Caravana por la Paz en Gaza, que se dirigían hacia la frontera con Israel para tratar de cruzar la frontera y llevar ayuda humanitaria. El gobierno egipcio organizó, digamos, a varias hordas de ciudadanos egipcios radicales que atacaron a la caravana brutalmente, ¿no? Muchas personas resultaron gravemente lesionadas y posteriormente las fuerzas de seguridad egipcias
prácticamente detuvieron a las cabecillas, fueron detenidos, fueron incomunicados y posteriormente expulsados de Egipto. Entonces, Egipto no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pero sí ha permitido la huida de miles de israelíes que están buscando salir de Israel ahora que resulta que pues ni son tan invulnerables ni son tan todopoderosos como siempre lo supusieron. Finalmente, este es uno de los peligros, digamos, de la propaganda, es que quien propagandiza se cree sus propias mentiras. Entonces, ahora que en unos cuantos días, en una semana, Israel ha recibido una pequeña dosis de lo que ha estado haciendo en Palestina durante 2 años, y en unos cuantos días prácticamente ha sido destruido todo su potencial de defensa. Cada día, hoy mismo, por ejemplo, fue destruida las instalaciones de las fuerzas de defensa israelíes en la ciudad de Haifa, así como oficinas del Parlamento, que si bien el Parlamento está en Tel Aviv, pues bueno, hay oficinas de parlamentarios en diferentes ciudades israelíes, y hoy fue destruida la sede del Knesset israelí en la ciudad de Haifa. Asimismo, fue bombardeada, ya por segunda vez, según entiendo, una de las bases militares mejor custodiadas del mundo. Y eso, digamos, es un leitmotiv desde hace muchos años, porque es una base militar que está prácticamente pegada a la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, y es el centro de desarrollo y de investigación nuclear de Israel. Es donde se desarrollaron en la década de los 60 las armas nucleares ilegales de Israel, ¿no? Porque Israel es el único país del mundo que, violando las convenciones internacionales, posee armas nucleares de manera ilegal. Como dije, esta base militar en Dimona es la base, quizás uno de los lugares más importantes de toda la estructura de las fuerzas militares israelíes. Fue atacada el día de hoy por segunda vez, ya había recibido algunos impactos de misiles, pero hoy fue atacado con mucha severidad. Prácticamente hoy también fue atacada la ciudad de Bershka, y lo que demuestra la absoluta incapacidad ya del domo de hierro, que tanto, digamos, tanto alarde hacía Israel de su domo de hierro impenetrable, pues resultó que pues en una semana prácticamente quedó deshabilitado. Ayer mismo, por ejemplo, en los bombardeos que continuaron también sobre Tel Aviv, pues prácticamente ni siquiera alcanzaron a sonar las alarmas que hacen que la gente salga a refugiarse en los refugios antiaéreos que tiene Israel en todas sus ciudades. Entonces, esto, si bien para mucha gente resulta motivo de gusto el ver a Israel bombardeado, ellos siempre van a morir personas inocentes y es una gran desgracia. Pero sin embargo, a pesar de esto, Israel no ha dejado de bombardear Gaza, no ha dejado de bombardear Líbano, y está avanzando hacia ocupar otra parte del territorio de Siria, justamente en la frontera con Irak. De lo que se trata es de acercar lo más posible a Irán sus fuerzas militares, pero también las infraestructuras de misilísticas móviles proveídas principalmente por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La otra parte, digamos, de la intervención en esta guerra
es del resto de los países árabes. Por un lado, bueno, como ya comenté con respecto a Egipto, está totalmente alineado a Israel, lo mismo que Jordania, y en cierto modo, en un comportamiento, digamos, un tanto, digamos, poco claro, siempre con los árabes de la península arábiga, los árabes árabes, no solo los árabes saudíes, sino los árabes de Omán, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, tienen una política como de doble rasero. Por un lado, hoy declara el príncipe de Emiratos Árabes Unidos en Dubái que no van a facilitarle a Israel o sea, no le brindarán apoyo a Israel para su ataque a Irán, aunque, sin embargo, de Emiratos Árabes Unidos Israel recibe petróleo y además desde sus bases militares despegaron aviones israelíes que bombardearon Irán. Lo mismo Qatar y lo mismo Omán. Entonces hay ahí una como doble rasero que aplican los países árabes, sobre todo los más ricos, en relación con Israel. Y básicamente se debe, creo yo, a la enorme enemistad histórica de siglos que han tenido el Islam suní, y particularmente el sunismo wahabita, que es el más radical de los grupos o sectas o escuelas islámicas en el mundo en general, en contraposición con el Islam chiita o chií, que, digamos, abreva más en las raíces originales del Islam, respetan profundamente tanto a los judíos como a los cristianos. Jesucristo es considerado para el Islam un profeta, al mismo nivel que Mahoma. Se le respeta tanto como a Mahoma. Digo, si bien Mahoma es para ellos el profeta que proporciona, digamos, las palabras de Alá, ¿no? Dios finalmente respetan profundamente y consideran a Jesucristo como un profeta más, dentro de una larguísima tradición de la cual surgen pues, prácticamente las tres religiones principales del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, como pueblos descendientes de Abraham. En la teología cristiana, islámica, incluso en la teología judaica, Abraham es el padre, digamos, el padre simbólico, el padre de los tres pueblos, de los árabes, no de los árabes, de los musulmanes, de los cristianos y de los judíos. Y paradójicamente, Israel, el significado de Israel es Jacobo, no Abraham. Entonces, está en la Biblia que tanto refieren y algunos partes de la Torá o incluso del Talmud, se habla justamente de la tierra prometida, pero no como un territorio físico concreto, específico y mucho menos Palestina, sino como aquella tierra en la cual los hijos de los pueblos del libro, como se les llama también en ciertos ámbitos teológicos, que son, como vuelvo a decir, judíos, cristianos y musulmanes, provienen, digamos, de la estirpe de Abraham, es decir, tienen un origen común. Y justamente parte de ese origen común tiene que ver con las lenguas semitas o semíticas. Justamente Jesucristo hablaba arameo. El hebreo es una especie de árabe
que evolucionó, digamos, sobre todo en su grafía, a lo largo de los siglos, pero finalmente tiene un origen común en términos lingüísticos. Más allá, digamos, de la teología o de estos principios teológicos. Entonces hay una obliteración por parte del sionismo y una apropiación de una religión que en realidad pues no les pertenece. El sionismo no representa el judaísmo de ninguna manera, de hecho va en contra de los principios básicos del judaísmo. Para los judíos ortodoxos, el sionismo es una blasfemia. El sionismo plantea como un mandato divino la creación de un Estado israelí, cuando el mandato divino es un mandato para llevar al mundo un mensaje de paz y de amistad entre los pueblos. Las obligaciones básicas de un judío respetuoso de su tradición es ser un buen ciudadano en todos los lugares en donde habite y colaborar con los pueblos de los países donde habite y ser un buen ciudadano, simple y sencillamente. Y no existe, digamos, esta idea originariamente de la creación de un Estado Israel. La idea de un Estado Israel es una idea que viene del cristianismo, sobre todo el cristianismo sionista bautista, de donde el judaísmo, el sionismo en particular, no el judaísmo, abreva y toma estas nociones de la tierra prometida como un lugar físico. La tierra prometida en la teología judaica e islámica e incluso en cierto modo hasta la cristiana es el mundo entero, y la tierra prometida es una tierra de paz en la que los hijos de los pueblos del libro pueden vivir en paz y confluencia. Y esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Irán. Irán es uno de los países musulmanes con mayor población judía. Lo mismo, una gran población de cristianos de diferentes corrientes cristianas, pero finalmente hay una población muy grande de cristianos y de judíos en Irán. Lo mismo que en Yemen, por ejemplo, ¿no? En Yemen hay una comunidad muy importante de judíos que, por supuesto, rechazan completamente el sionismo israelí, lo mismo que en Irán, y otros países árabes, ¿no? Recordemos también que desde 1200, cuando se da una de las primeras expulsiones de judíos de Europa, es decir, en Francia, son los países árabes quienes acogen a los expulsados de Europa, a los judíos expulsados de Europa. Desde el año 1200, cuando Francia expulsa por primera vez a los judíos del reino. Y así fueron expulsados a lo largo de los siglos de diferentes países de Europa y siempre fueron acogidos por musulmanes y por países musulmanes. E incluso en la Segunda Guerra Mundial son famosos los niños de Teherán, que eran niños huérfanos que pues los estuvieron llevando de país en país y nadie los quería recibir. Todos estos países que hoy se rasgan las vestiduras acusando a Irán de terrorista, pues jamás quisieron recibir a una gran cantidad de niños huérfanos judíos, europeos. ¿Y quién los recibió, los resguardó, les dio asilo, alimento, refugio? Fue Irán, justamente Irán. Por eso se llaman los niños de Teherán. Una vez que digamos que fueron identificados a lo largo del tiempo parientes, familiares de estos niños, fueron siendo enviados a Palestina, justamente para reunificarlos con alguna parte de sus familias en aquellos casos donde se pudo identificar. Y eso fue gracias a Irán. Y así ha sido a lo largo de la historia. Si uno revisa la enciclopedia del Holocausto, producida por el Instituto Weizmann, judío israelí, podemos ver en las referencias sobre el Holocausto
digamos, los holocaustos que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de los años, pues resulta que todos esos pogromos realizados contra comunidades judías han sido realizados por europeos. Absolutamente todos los pogromos contra judíos han sido realizados por europeos. Ninguno, cuando menos ninguno que registre en la enciclopedia del Holocausto israelí, registra ningún pogromo cometido en contra de judíos por algún pueblo o alguna sociedad o alguna organización árabe. Todos, absolutamente todos, desde finales del siglo XIX, ya sea en la Rusia zarista, como aquellos pogromos de Odessa, por ejemplo, ¿no? Y pasando por la expulsión de judíos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, lo vimos justo en el siglo XVI, pues han sido realizados por europeos, no por árabes y mucho menos por musulmanes, quienes les dieron refugios. Entonces tenemos ahorita una situación en la cual la debilidad real israelí en su potencia militar queda totalmente al descubierto, y esto pone, desde mi punto de vista, en un riesgo aún mayor de una conflagración todavía más grave. En la desesperación en la que está cayendo el gobierno israelí ante la imposibilidad de detener los ataques de Irán, no sería raro, y en vista de su comportamiento desde hace 70 años, pero si nos atenemos nada más en los últimos 2 años, creo que el régimen israelí es perfectamente capaz de utilizar armas nucleares, aunque sea de índole táctico. Y por supuesto que están tratando de empujar a los Estados Unidos a que intervenga de manera directa. Están interviniendo, Estados Unidos interviene de manera, digamos, indirecta, tanto lo mismo que Inglaterra y Francia, sobre todo Alemania, pues básicamente en la provisión de armas, pero digamos en la operación de los ataques israelíes hacia Irán e incluso a Líbano, a Siria y a Gaza misma, no las podría realizar Israel con todo su poder tecnológico y militar sin la asistencia de estos países que comenté: Inglaterra, Estados Unidos, Francia y en parte Alemania. Toda su tecnología y todo requiere de la infraestructura y de los recursos tecnológicos que no posee Israel, pero que sí tiene estos países, ¿no? De la OTAN principalmente, y tienen que ver con pues, los servicios satelitales, los vuelos de reconocimiento, los aviones cisterna que recargan a los cazas en el aire para que puedan seguir volando. Estados Unidos tiene desplegados al menos 20 aviones de esta naturaleza, aparte de sus grandes aeronaves de AWACS, de espionaje, reconocimiento y demás sobre el terreno, que son indispensables para llevar a cabo cualquier tipo de ataques de esta naturaleza, de esta nueva modalidad de la guerra, en la cual ya no es tanto el enfrentamiento directo entre ejércitos en sí, sino es una guerra que casi podríamos decir en el aire, ¿no? A través de los recursos misilísticos. Entonces, creo que hay un riesgo mayor aún hoy, justamente por la debilidad de Israel y la imposibilidad real de que Israel pueda llevar a cabo un ataque sin usar armas nucleares lo suficientemente poderoso para detener a Irán. Y eso introduce un riesgo aún mayor de una conflagración extendida. Y por último, nada más para cerrar, la vez pasada comenté de que había algunos indicios de que China había movilizado parte de su flota militar hacia el Mar Índico, y pues todo indica que efectivamente así es.
China desplegó parte de su flota, sobre todo buques de reconocimiento y de intercepción de comunicaciones, en fin. Obviamente pasó por el Mar Índico y ahorita actualmente ya están en el Mar Rojo. China tiene que proteger la vía marítima del Mar Rojo por una cuestión estratégica. Irán es probablemente el principal proveedor de combustibles a China y obviamente China no puede permitirse que este flujo sea interrumpido por una guerra. Entonces, aparentemente China ya desplegó buques militares en el Mar Rojo. Principalmente, aparentemente, ahorita digamos no son ningún arma ofensiva, sino de reconocimiento, inteligencia, información y demás, y comunicaciones, probablemente en apoyo a Irán, porque son socios aliados. De hecho, China ya dijo que, sí, que no iba a permitir que Irán fuera atacado con armas nucleares, lo mismo Rusia. Resulta que actualmente ahorita en Estados Unidos se está discutiendo la posibilidad de atacar las instalaciones donde se lleva a cabo todo el desarrollo nuclear iraní, perdón, que básicamente es para el desarrollo de su industria eléctrica, de generación eléctrica. Estas instalaciones están manejadas conjuntamente por Rusia y por Irán. Entonces, Rusia amenazó directamente a Israel con que si Israel atacaba o Estados Unidos atacaban esas instalaciones de energía eléctrica en Irán, Rusia estaría considerando como un ataque directo a Rusia y por lo tanto Rusia se reservaría el derecho de atacar directamente a quien haya atacado, ya sea Israel o Estados Unidos. Entonces, por primera vez, como dije, China está teniendo un papel activo en la situación. Rusia está directamente involucrado. Pakistán anuncia que si Israel ataca con armas nucleares a Irán, Pakistán atacaría a Israel con armas nucleares y la Fuerza Aérea pakistaní vuela ya desde hace un par de días para ayudar a Irán a proteger su espacio aéreo de los aviones y bombardeos israelíes. Entonces, la conflagración amenaza con extenderse. Por lo pronto tenemos Siria, Líbano, en parte Egipto, Jordania, Irak y obviamente Irán, ya involucrados en una guerra que amenaza con extenderse de manera generalizada, no solo en el Medio Oriente, sino aún más allá. Esperemos que esto se detenga pronto y Estados Unidos logre, si es que realmente hay alguna intención, yo lo dudo, pero impedir que Israel realice una medida desesperada. Vimos ya ejemplos del riesgo que hay en este tipo de medidas desesperadas con los ataques ucranianos a diferentes instalaciones nucleares rusas. Entonces, la posibilidad no es remota y pues esperemos que la sensatez y la cordura, aunque sea parcial, impida que esto detone un conflicto con el uso de armas nucleares, así sean armas nucleares, digamos, de baja intensidad, lo que se llama armas nucleares tácticas. Ya veremos qué sucede en los próximos días, pero este arco de tiempo que marcó Trump de 2 semanas es absolutamente insostenible. Israel no dura una semana más si sigue siendo bombardeada como está haciendo, y ante eso el riesgo de una conflagración nuclear es aún mayor. Esperemos que no sea el caso y pues ya veremos en la próxima colaboración. Esperemos tener mejores noticias que el día de hoy. Muchas gracias y es todo por hoy.